Este tema tiene como título La verdadera libertad. Vamos a la palabra del Señor, a leer Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Vamos a mirar qué es la libertad. Las personas en el mundo tienen un concepto muy diferente de lo que es la libertad a lo que Dios ha enseñado en su palabra. Para ellos la palabra libertad tiene un significado muy distinto. La libertad no es la estatua de la libertad no es la actriz esa mexicana vieja de Libertad Lamarque, la libertad no es que usted sale de la cárcel de la 40, no, la libertad tiene un significado mucho más profundo. No es el hecho de que usted pueda hacer lo que quiera, lo que le da la gana. Yo soy libre porque me puedo parar en la cabeza en la Plaza Bolívar a las 3 de la mañana, vomitado y gritar que iba a Colombia. Eso no es libertad. Porque eso es el concepto que le están inculcando a la gente: libertad, hacer lo que quieran, lo que les da la gana y volverse en un 8 y desenfrenarse. Brotar los ojos y ya, nadie me amarra. No. La libertad que Dios explica en su palabra es una libertad diferente, pero es verdadera. Y vamos a mirar qué es libertad. Marcos capítulo 5, del 1 al 20, y vamos a analizar, vamos a estudiar el caso de un hombre que experimentó la verdadera libertad. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. En el tema de la libertad, la verdadera libertad, el autor de la libertad verdadera de la humanidad se llama Jesucristo. Y les voy a explicar varias cosas. Primero, porque Jesús es el único que tiene potestad para darle libertad a las personas. Él es el único. No hay ningún líder religioso, ni Buda, ni Krishna, ni Mahoma, ninguno de los que se ha levantado en la historia de la humanidad que tenga la potestad de hacer libres a las personas de legiones de demonios, de géneros de demonios, de espíritus inmundos. El único el cual tiene
total soberanía y total potestad para echar fuera demonios y dominar a los espíritus rebeldes, el único es Jesucristo. Él es el único. Dice la palabra en Mateo 28:18, dice, toda potestad me ha sido dada, toda autoridad me ha sido dada, en otras versiones, en los cielos y en la tierra. O sea, le ha dado ¿quién? El Padre, el Dios creador de todas las cosas. El Padre le dio al Hijo toda potestad, todo gobierno, todo dominio, todo señorío, de manera tal de que por donde Jesús andaba, los demonios no podían resistirlo, porque era superior a los demonios, es superior a Satanás y sus demonios. Dios le dio entonces autoridad. Dice la Escritura en Filipenses 2, vamos allí, Filipenses 2 del 9 al 11, de que ese carácter de autoridad, de gobierno, lo recibió. Vamos a leer desde el 8 hasta el 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, en la palabra del Señor, en Filipenses 2, del 8 al 11, acabamos de leer de que Él se hizo hombre. ¿Quién? Jesús. Se despojó de su condición de Dios, pero mire qué fue lo que le dio autoridad a Jesús. Dice que se despojó de sí mismo, y dice la palabra, y se hizo obediente. Repita conmigo la palabra obediente. O sea que la obediencia da autoridad. Se hizo obediente, y dice, murió en la cruz. Entonces, la obediencia lo llevó a morir en la cruz, y la muerte en la cruz causó algo, un impacto tremendo en el mundo natural y en el mundo espiritual. Causó un rompimiento. Acuérdense ustedes que cuando el hombre en el huerto del Edén pecó, Satanás y todos los ángeles que se habían rebelado con él tuvieron poder a través del pecado de dominar a Adán y dominar a todos los seres humanos. A través del pecado es que los demonios controlan a la gente. A través del pecado es que los demonios ejercen potestad sobre los seres humanos. Entonces, Satanás y sus demonios habían tomado una posición de gobierno sobre la tierra, sobre la creación, a través del pecado de Adán. Pero dice la Escritura que al morir Cristo en la cruz, venció al diablo, venció a Satanás. Amén. Lo venció con su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros éramos deudores por cuanto habíamos pecado. Nuestra vida le pertenecía al diablo, pero viene Jesús y pagó la deuda. Es como que usted, por malos manejos financieros, vaya y empeñe su reloj. Lo empeñó. ¿Qué tiene que hacer para poder sacar el reloj de la prendería? Pagar el rescate. Pero dice que Jesús fue y pagó el rescate. ¿De qué? No de un reloj, de su alma. ¿Cuánto vale el alma de un hombre? ¿Cuánto es el precio de la salvación de un hombre? No tiene precio. No hay dinero de este mundo para pagar lo que vale la salvación de una persona. Por eso, esa doctrina de la Iglesia Católica Romana, de que usted haciendo buenas obras se salva, es una blasfemia, porque está prácticamente diciéndole a Jesús que su muerte en la cruz no sirvió para nada. La palabra del Señor entonces dice que con su muerte en la cruz, Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Amén. Amén. Apocalipsis 1:18. Jesús se presenta a el apóstol Juan cuando estaba en visiones de Dios, y Jesús le dice algo a Juan. A mí me impacta esto. Hermanos, esto es poder de Dios, esta palabra es poderosa. Una persona que cree en esta palabra, que entiende lo que Jesús estaba hablando en esta palabra, Apocalipsis, sí, capítulo 1, versículo 18.
Lo que Jesús le dice a Juan es una tremenda revelación que hace que nosotros ya no estemos bajo el dominio de los demonios. No tenemos por qué estar bajo dominio de demonios. Y le voy a explicar por qué. Dice, Jesús le dice a Juan, soy el que vive. Cuando habla vive, está diciendo es que yo soy eterno, yo soy. No estoy diciendo estuve vivo o acabé de vivir, acabé de nacer, no, vive. La expresión vive está manifestando que siempre ha vivido, que siempre es, fue y será. Está hablando de un ser eterno, está hablando de Dios mismo, que es el único eterno. Dice, yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora vivo para siempre. Y mira la segunda parte que es la más poderosa. Tengo poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos. El diablo tenía el poder sobre los seres humanos porque nos mantenía esclavos del temor a la muerte. El Hades, las llaves del Hades y la muerte, dice la palabra que el Hades es el abismo, o sea, es el lugar de los abismos. Todo esto, dice la palabra del Señor, que está bajo el poder del diablo. Por eso el diablo, ahorita que estábamos en un estudio, yo les explicaba que cuando a una persona el Espíritu Santo le revela la victoria de Jesús sobre la muerte, en verdad ese creyente ya no le da miedo a la muerte. Porque es que entiende que el que tiene el dominio sobre la muerte ahora es Jesús. Antes era el diablo, pero ahora es Jesucristo. Y cuando una persona está en pecado, está bajo el dominio de la muerte. Pero cuando una persona es redimida por la sangre de Jesús, la muerte ya no puede enseñorearse de esa persona. No les estoy hablando que es que nunca se va a morir. ¿Y por qué mi abuelita se murió si era tan creyente? No, no se vayan a ese extremo. Los seres humanos, recuerde que este cuerpo es temporal. Algunos morirán antes de que venga Jesús en su segunda venida. Algunos van a vivir y van a estar cuando Él nos se presente ante todas las naciones de la tierra, y algunos van a estar vivos. Otros se van a levantar de las tumbas. Pero eso es otro cuento, o sea, eso es otro tema. A lo que yo me refiero es que el poder de la muerte del que Jesús hablaba es ese dominio en el que la gente no tenía ninguna esperanza, la gente moría y la gente ya no tenía esperanza de que iba a resucitar en el día final en Cristo Jesús y que iba a estar en la gloria de Dios. El destino que tenían todos los pecadores era el infierno, punto. La condenación eterna, la muerte eterna, lo que llama el libro de Apocalipsis la segunda muerte, la muerte segunda, de que usted murió físicamente, pero luego el juicio de Dios, muerte segunda, o sea, la condenación. Eso es lo que habla la palabra. Aquí en Apocalipsis 1:18, el Señor Jesucristo nos está diciendo, yo tengo las llaves. ¿Por qué? Se las arrebaté al diablo. Así, se las quité al diablo. Jesús tomó el derecho y la autoridad sobre la vida de los seres humanos. Recuperó lo que Adán había perdido en el huerto del Edén. Por eso entonces Él dice, con toda propiedad, toda potestad me ha sido dada. Le quité las llaves al diablo. Toda potestad me ha sido dada. El plan de Dios era regresar al diseño original de la creación, de que todos los seres humanos fueran, ¿qué? Libres. Porque así fue como nos creó libres. Entonces la deuda, como Él le arrebató las llaves al diablo, la deuda que nosotros teníamos por haber sido tan malas personas, tan perversos, tan pecadores, esa deuda la pagó ¿quién? Dios. La sangre de Cristo pagó el precio. Vamos a Colosenses 2 del 14 al 15. Qué bueno que estén tomando apuntes de esto, porque hay personas afuera, hermanos, que todavía están esclavas del diablo, están esclavas del pecado y piensan que ya no hay ninguna esperanza. Y hay que sacarlos de ese engaño. Hay que sacarlos de ese engaño, hermanos. A la gente hay que abrirle los ojos, a la gente hay que mostrarle que sí hay esperanza, que sí hay un camino. ¿Cómo dice Colosenses 2, del 14 al 15? Anulando el acta de decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra de Dios, en esta versión, palabra de Dios para todos, dice, teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. Claro, ¿quiénes? Todos. No hubo nadie que diga, no, yo sí soy perfecto, cuerpo glorioso. Dice la segunda parte, la cuenta de cobro tenía los cargos contra nosotros. Había una cuenta de cobro a nombre de cada uno. Entonces decía ahí, fulanito de tal es deudor, tan, merece la muerte. Todos tenían esas deudas. Nosotros con una cuenta de cobro. Imagine que le llegue a usted las cuentas de cobro que le llegan a uno a la casa, la factura del agua, esas cartas de amor, la factura de energía, ¿verdad? Cada mes le llega, sin falta además. Eso sí, mejor dicho, más cumplidos. Pero esa cuenta de cobro no era comparable a la factura de la energía, a la factura del agua. Esa cuenta de cobro era todavía más delicada, porque usted coge la factura del agua y va y paga. Pero esta, ¿cómo la va a pagar usted? No tenía con qué pagarla, ni siquiera suicidándose, ni siquiera dando su propia vida. Hubo uno que a través de su muerte pagó las cuentas de cobro que teníamos nosotros. Pastora, ¿y todo el mundo entonces ya no tiene deudas? Ah, no, ahora sí, hay algunos que sí. No se arrepienta y verá. Porque es que ahora se piensa, también hay una doctrina por ahí, de que como Cristo murió por nosotros y venció el pecado, entonces ya todos somos libres de pecado. No, señor, no todos. Los que se arrepienten y reciben a Jesús son libres de pecado. Una persona que sigue pecando no es libre. Y llama a mirar cuál es la condición de la persona que no es libre verdaderamente, aunque lo diga de boca, yo soy libre. Vamos a ver si es verdad que es libre. ¿Qué es un demonio y cuántos hay? ¿Cuántos creen ustedes? ¿Cuántos demonios hay? Apocalipsis 12, del 7 al 8. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 8. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera, ¿hasta qué versículo? 7 y 8. No se halló lugar para ellos. Dice que Satanás y sus ángeles, antes de rebelarse, ellos estaban en el cielo, estaban en la presencia de Dios. ¿Cuántos ángeles? La tercera parte, se rebelaron. ¿La tercera parte de qué? Innumerables. La palabra del Señor no dice cuántos ángeles son. Imagínese usted un número ilimitado, supremamente poblado, supremamente copioso de ángeles. Ahora sáquele a eso la tercera parte. Sigue siendo ilimitado. Entonces podemos tener una idea con esto que dice la Escritura, cuántos demonios hay. La tercera parte de los ángeles que se rebelaron. Si los ángeles que Dios creó eran N millones de trillones, de cuatrillones, de quintillones y de todos los yones, ahora imagínese usted la tercera parte de eso. Son muchos. Pero gloria a Dios que apenas es la tercera. Menos mal no fue la mitad. ¿Cómo entraron los demonios al hombre? Ahorita lo habíamos estado comentando, ¿verdad? Por el pecado. El pecado es la puerta por la cual los demonios entran a la vida de una persona. Por eso uno puede orar y ministrar a alguien y echar fuera demonios. La persona es libre, pero si la persona se va y sigue practicando el pecado, los demonios pueden regresar. Y por eso algunas personas, después de que están en una iglesia cristiana, después de que han experimentado la paz de Dios, se van y siguen pecando, para que regresen a la iglesia es complicado. Por eso algunas personas no regresan, porque lo que hacen los demonios es que vuelven a tomar posesión de las personas. ¿Cómo entraron los demonios al hombre? Entonces,
San Juan capítulo 13, versículos, San Juan capítulo 13, versículo del 21 al 27. Vamos a mirar el caso de cómo entró un demonio en una persona. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Y él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. De ahí se puede sacar la doctrina: no volvemos a comer pan. Porque usted come pan, le entra un demonio. Eso es equivocado, ojo con eso. Ay, pastora, y entonces uno no puede comer pan porque vea, Judas Iscariote se metió un bocado y que Satanás entró. Cuando entró comió pan. Mire, la palabra del Señor explica que el demonio no entró. Mire, los demonios no entraron en Judas porque comió pan. Los demonios entraron en Judas porque a él le habían hecho la propuesta indecente, los sacerdotes y los fariseos: entregue al maestro y le damos estas 30 monedas de plata. Él se había citado con ellos con anticipación y le habían hecho la propuesta. Él estaba en la cena y él estaba en ese momento pensando en que tan pronto todo acababa, arrancaba para ir a recibir el pago y para ir a entregarlo. O sea, es que ya había concebido el pecado. Entonces, cuando él dice la palabra que se metió el bocado a la boca, es porque él ya pensó: me como esto y me voy. ¿Sí ve? Me como esto y me voy. Me voy a entregarlo, me voy a denunciarlo. Ya el pecado estaba en él. O sea, el pecado ya lo había concebido y el pecado había entrado en operación. Cuando en una persona el pecado entra en operación, inmediatamente los demonios están en la puerta. Como cuando las personas van a entrar a un estadio a ver un clásico entre dos equipos. Usted mira y hay una tremenda colota, ¿sí o no? Tremenda fila de gente. Los demonios están haciendo fila, hermanos, mirando a ver cuándo es que uno le da la oportunidad para entrar todos en bulto, en tumulto. Entonces, mire lo que dice la palabra. En el momento en que entró el demonio, ¿en qué momento? En que él aceptó y concibió el pecado. La palabra del Señor también habla, pero no lo vamos a leer acá. La palabra de Dios también habla en Santiago capítulo 1, versículos del 12 hasta el 16. Explica cómo se concibe el pecado. Una vez estando yo pensando, bueno, ¿cómo se concibe el pecado? Es que el pecado no es así: ay, mira, pequé. No, señor, así no es la cosa. Uno peca conscientemente, eso se planea, eso se concibe. Ya la persona sabe que va a pecar. Eso no es así que, ay, de repente, como que abrí los ojos y me cayó el pecado encima. No, eso se concibe, eso se va llevando en un proceso. La persona que peca simplemente y es consciente que lo está haciendo. Eso no es algo espontáneo, eso no es como cuando usted se sentó y se le partió la silla, o cuando usted de repente le dio por estornudar. El pecado es diferente. La palabra habla entonces en el libro de Santiago, capítulo 1, del 12 al 16, cómo se concibe el pecado. Y cuando vemos a Judas, podemos decir, en lo que él hizo, lo que dice Santiago, hace rato le había pasado a Judas. No era sino que él, comiera y arrancara. Hace rato había pecado. Porque ya había aceptado entregar al maestro, ya había aceptado entregar al Señor, a los principales de la sinagoga. Así entra. ¿Cómo entran los demonios entonces? A través del pecado, que es la puerta de los demonios. Y cuando ellos entran, ellos no van a saludar, ni se van a poner a hacer la oración, ni nada. Los demonios entran a una persona, es a esclavizar. Y como dice por ahí, el diablo es puerco. O sea, es tan porquería lo que hacen los demonios, que si una persona que ha sido cristiana peca
inmediatamente vienen los demonios con 7 espíritus más cada uno, pero también vienen espíritus de error, espíritus de confusión, donde le hacen pensar a la persona que está muy bien. Vaya usted, ríase para ministrarle liberación a una persona que fue cristiana y recayó en pecado y que dice que está muy bien. Vaya usted, ríase cómo le ministra liberación, si él mismo o ella misma concibió que está muy bien. Los demonios, de la única manera que pueden salir de una persona es que la persona se sienta miserable, que se sienta despropiada, que la persona se sienta que no tiene otra salida. Cuando una persona se humilla, cuando una persona la ve gris y dice, yo no tengo otra esperanza, y se humilla y se postra y llora, y arrepentimiento, dice ahí, arrepentimiento, esa es la verdadera manera. Pero si una persona cree que está muy bien, por más que usted le ministre y eche fuera a los demonios, usted hasta le puede pegar con la Biblia en la cabeza, usted le puede hacer lo que sea, los demonios no salen, porque los demonios tienen una fortaleza, se escudan en que estamos muy bien. Entonces, nunca una persona puede ser liberada si se siente que está muy bien. Esa es la cuestión. Por eso les hablo yo de la esclavitud. Judas pensaba que estaba muy bien. Es más, es que es muy conchudo. Jesús le dijo, el que va a hacer esto y esto, y lo voltea y lo mira y dice, ve a hacer lo que tengas que hacer. O sea, si él tuviera como cordura, que si él tuviera como hombre, ese buen juicio, se pone a llorar y lo abraza. Maestro, ¿cómo le parece que ellos me dijeron? No se preocupe que yo todo lo sé. O sea, él ya lo sabía, él sabía hasta cuántas monedas le iban a dar a Judas. Él se hubiera postrado y hubiera dicho, maestro, perdóname, Señor, perdóname. Ya, y no va y punto. Pero la cuestión era esa. Él pensaba que estaba haciendo bien. Judas era cristiano, creyente. En un momento determinado, Dios le ministró liberación a Judas. Él empezó a andar como seguidor de Jesús, andaba con él, era hasta el tesorero que manejaba la plata, Judas. Y una persona que se supone que es creyente, que anda con Jesús, que le sirve a Jesús, además era servidor, ¿cómo le parece? Era servidor y fue el que lo traicionó. Entonces, por eso les decía yo, una persona que recae en pecado, es bien delicado que después acepte un proceso de liberación, porque siente que está muy bien. Cuando uno recorre ese camino de la humillación, cuando uno es un bebé espiritual, yo me acuerdo que cuando yo empecé en los caminos del Señor, y ahí me enseñaron todo esto de los demonios y que usted tiene que ser libre. Ve, hermanos, yo me ponía a llorar y yo buscaba que alguien me liberara. Yo no quería tener ni un chucho. Yo me sentía como cuando un peladito está lleno, infestado de piojos, que el niño lo único que quiere es que le saquen hasta la última y si es posible que lo tucen, que le echen el veneno que sea, ¿sí o no? Porque tener piojos es lo más desesperante. Yo me sentía piojosa, hermanos. Yo me sentía desesperada. Yo no quería ni un demonio. Y me dispuse con todo mi corazón, y eso me ministraban a diestra y siniestra, y eso era para acá, tome para que lleve. Yo quería ser libre, pero yo también sabía que había un gran compromiso, y era de no volverme a revolcar, como el cerdito que lo bañan y vuelve y se revuelca en el barro. Así dice la palabra en una de las cartas de Pedro. O que el perro vomita y vuelve y se come el vómito. Eso hacen los perros. Los perros se comen el vómito, vomitan y vuelve y se comen el vómito. Es tan abominable que una persona caiga en pecado de nuevo después de haber sido libre, que Dios lo compara con un perro que se come el vómito. ¿Cómo le parece? ¿Cómo sale un demonio de alguien? La gran pregunta, ¿cómo salen los demonios de una persona? Algunos piensan que son con las aguas benditas del Padre Astete, y lo llevan a la misa, y empieza el curita a conminar a los demonios. Ellos ni siquiera saben ministrar liberación. Eso se llama exorcismo. El exorcismo no es bíblico. El exorcismo es un acto donde los demonios simplemente se manifiestan y se revuelcan, y después se apaciguan y aparentemente la persona quedó libre. Los demonios nunca salen por el poder de la idolatría. Le muestran a un demonio un crucifijo, el demonio se muere de risa, porque la misma Biblia dice que la idolatría, la adoración de imágenes es pecado. Entonces, ¿cómo van a sacar a un demonio con un ídolo si la idolatría es pecado? ¿Cómo van a sacar un demonio a punta de
de chilgueteos de agua que dicen que es bendita. Eso es idolatría. El agua no es bendita, ni el agua es maldita, es agua. Toda esa cuestión de agua bendita, eso viene de las doctrinas de brujería y espiritismo, los riegos, que las agüitas de la buena suerte, que las agüitas gregorianas, y eso se incorporó. O sea, la Iglesia Católica Romana lo que hizo fue fusionar el paganismo con algunas cosas de la Biblia. Entonces, ni el agüita bendita echa fuera al demonio, ni el crucifijo, ni la misma Biblia, aunque le peguen en la cabeza. Porque todo lo que tenga que ver con fetichismo, todo lo que tenga que ver con superstición, todo lo que tenga que ver con ponerle fe en otras cosas, es del diablo. Los demonios no salen a punta de consejos. Usted no se puede sentar a hablar con un demonio o sentarse con la persona endemoniada. Imagínate el endemoniado gadareno sentado con Jesús, y empieza Jesús: mi hijo, aquí déjese poner las cadenas, mi hijo, salga de los sepulcros, vea, eso huele muy feo, esto aquí tan frío, usted no se pone maluco, usted no se incomoda, camine y verá. A punta de consejos, ¿será que puede salir un demonio? Hay algunas personas, dicen, ahora que está en boga ese cuento de la teoterapia, que usted se sienta y le empiezan a leer la Biblia y empiezan a darle unos consejos. La mezcla, la teoterapia es la mezcla de la psicología con algunas cosas de la Biblia. Y entonces hacen unas reuniones donde la gente expresa, haga de cuenta como una reunión de alcohólicos anónimos bueno, ustedes me entienden. Y la gente, no, reflexionando, y la Biblia, no, mire, tal dice esto, entonces usted puede ser libre, entonces usted esto, diga que es libre, repitas, diga que soy libre y ya. Y como en todo ese cuento de juego de palabras, pura psicología, los demonios no se van con una simple reflexión. Jesús nunca se sentó a aconsejar a nadie. Él llegaba bastante endemoniado, ¡fuera! Daba la orden, sal fuera. Usted nunca lo vio sentado charlando con un demonio, un endemoniado, no, sal fuera. Después ya lúcido el hombre, liberado, se sentaba, entonces ahí sí, venga, hablemos. Pero antes no, uno con los demonios no charla, hay que sacarlos, para afuera se van. ¿Por qué? Porque es que la sangre de Jesús pagó el precio. Ninguna persona tiene por qué estar endemoniada, ninguna persona tiene por qué estar oprimida por demonios. Y si está, es porque quiere, no porque Dios no tenga el poder de librarlo. ¿Cómo sale un demonio de alguien? Ya sabemos, pues, apunte consejos, no, léase este libro de superación personal y verá que usted, su vida va a cambiar, va a empezar a prosperar. Y unos demonios arruinándole la vida ahí, y practique el pecado. No, señor, ni leyendo libros, ni apunte consejos, ni de teoterapias, ni nada. Eso lo que necesita es invocando el nombre poderoso de Jesucristo y dando la orden, sal fuera, demonio, punto. En el nombre de Jesús, sal fuera. Y eso lo enseñó, es que el Señor nos enseñó la manera como los demonios tenían que salir de las personas, a través del arrepentimiento. Así sale un demonio. Si una persona no está arrepentida verdaderamente, por dentro, en su fondo, trasfondo, dice, no, es que eso, o sea, como yo, en su mente lo está diciendo, está ministrándole, en su mente dice, no, pero si yo lo vuelvo a hacer un poquito, eso no tiene ningún problema. Una mentirita piadosa. O, ¿sí me entiende? El hecho de que usted esté practicando el pecado y siga practicando el pecado hace que sea imposible que sea libre. Es imposible. Entonces, el verdadero arrepentimiento, como hablamos ahorita también, fe. Acuérdese que dice la palabra del Señor que unos discípulos no pudieron echar los demonios de una persona, y dice el Señor, por vuestra poca fe. Vuestra poca fe. Hay otro caso, espérese que ya vamos para allá. Hay otro caso que fue cuando los hijos de Seba, en el libro de Hechos 14:14, es que venga, salga afuera, le decía al demonio, venga, salga afuera, hágame favor, salga afuera en nombre de Jesús, ese que dice Pablo. Ni siquiera conocía, dice, yo conozco a Jesús, yo sé quién es Pablo, pero ¿usted quién es? Y dice que se le vinieron los demonios
en esos exorcismos y en todas esas vainas de manifestaciones demoníacas, más de uno termina revolcado. Los demonios hasta le pueden arrancar el pelo a una persona, lo pueden tirar lejos, así como muestran las películas de esas películas de, ¿cómo se llama eso? De la peladita esa que voltea la casa y haga de cuenta, hay demonios que se manifiestan así. Lo que pasa es que eso lo muestran en películas, para que la gente hasta le saque chiste y para que la gente no crea en eso. Lo muestran en películas para que eso se vuelva muy comercial. Hasta los zombies los muestran en películas para que se vuelva muy comercial. El día que una persona ve un zombie, ¡ay, sí! No sé qué. Normal. Pero eso es verdad, eso es real. Lo que pasa es que los demonios no salen a punta de crucifijos, ni los curas son los que echan demonios, ni es la idolatría, ni es una religiosidad, ni es un crucifijo. Es el verdadero arrepentimiento. Es el verdadero arrepentimiento en una persona y la fe. Con fe es que se echan fuera los demonios. También hay que darle la orden a los demonios. A los demonios hay que darles la orden. ¿Cómo se les dice? Fuera. Fuera. Listo. Usted ve un perro que se le está robando la comida y usted se pone a charlar con él. No, sal fuera. A no ser de que le gusten mucho los perros y tenga una fundación de animales abandonados, ¿cierto? Pero digamos, en general, usted está viendo un ladrón que se le entró a la casa y le va a robar, usted le dice, ay, bien, pues siga y tan querido, siquiera vino. No, usted dice, va afuera, o llamo a la policía. Sal fuera. Eso es la orden, dar la orden. Libertad, el concepto de libertad, hermanos, libertad será que usted pueda hacer lo que le da la gana. ¿Será que eso es libertad? Una vez yo me acuerdo mucho de esta persona. Estaba yo predicando en un lugar y se me acerca alguien y me dice, pero es que ustedes hablan de libertad, yo hace rato soy libre, es que yo soy libre, yo no soy libre por el evangelio, yo soy libre porque es que yo tomé la decisión de ser libre. Yo decía, sí, ¿cómo así que usted es libre? Cuénteme a ver esa libertad, ¿en qué consiste esa libertad? Me decía, no, yo me puedo ir a beber hasta la hora que me da la gana, nadie me tiene que decir nada en la casa y yo me puedo quedar a las 3 de la mañana, si sea vomitado en un andén, me paro en la cabeza, grito que iba a Colombia, yo puedo hacer lo que me da la gana, soy libre. Entonces yo le dije, me da tanta pena con usted, pero usted es más esclavo de lo que piensa. Mire lo que dice San Juan, capítulo 8, versículo 34. Mire, a uno, por ejemplo, en la edad en la que usted está, en la juventud a uno le inculcan mucho que la libertad, si usted puede hacer lo que le da la gana. Pero mire lo que es la verdadera libertad. Busquen, por favor, San Juan, capítulo 8, versículo 34. Si vamos a hablar de libertad, esta es la verdadera libertad, a mí no me metan cuento. Esta es la verdadera libertad. ¿Cómo dice? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando una persona, hermanos, pónganme cuidado lo que les voy a decir, cuando una persona sigue sintiendo el deseo de pecar, cuando una persona sigue bajo el dominio del pecado, sigue siendo esclavo. Así coja el carro y arranque en 200 por toda la autopista y salga y saque la cabeza y saque la lengua y grite. Eso no es libertad. La verdadera libertad que Dios nos enseña es ya no estar esclavos del pecado. El que no practica el pecado, esa es la verdadera libertad. El que no practica el pecado, ese sí puede decir, soy libre. Cristo me hizo libre, porque es que la libertad viene de Jesús. La libertad no viene de que lo saquen a usted de la 40. Es más, les voy a decir una cosa, hermanos. Hay prisioneros que están en las cárceles y allá les llevan el evangelio y ellos se arrepienten y se entregan a Jesús y son más libres que muchos que están afuera en la calle. Son más libres. Es más, Dios es tan bueno que hay muchos testimonios de estos internos de la cárcel que cuando se arrepienten y se entregan a Jesús, pasan milagros, hasta las condenas se les reducen, salen en menos tiempo, o el proceso en el que estaba se resolvió de otra manera y Dios lo saca. Dios lo saca a libertad. Y muchos están en la cárcel y se quedan allí, pues las condenas son largas, a Dios no le place sacarlo ligero. ¿Pero qué? Se levantan allá como tremendos servidores y empiezan a ganar gente en la cárcel. El mismo Pablo pasaba la mayor parte de la cárcel. Pablo la pasó en la cárcel, ¿sabían eso?
El ministerio de Pablo casi todo el tiempo fue en la cárcel. En la cárcel conoció a Filemón, en la cárcel conoció a más de uno. Y ya cuando ellos se iban, salían como misioneros a servirle a Dios. Y él escribía las cartas, la mayor parte de las cartas que escribió las escribió desde las cárceles. Porque en las cárceles hay gente valiosa. En las cárceles hay personas con tremendos llamados de Dios. Cualquiera podría estar en la cárcel. ¿Usted cree que usted está en la cárcel? Usted no ha ido a la cárcel porque es buena persona, no. Usted no ha ido a la cárcel porque porque Dios no lo ha permitido, pero nosotros nos manteníamos violando la ley todo el tiempo, por misericordia de Dios, no por ser buenas personas. Cualquiera podría estar en la cárcel. Si han metido y han condenado gente inocente, cualquiera podría haber estado en la cárcel. Entonces la verdadera libertad no es que usted no esté en la cárcel, que usted esté por ahí en la calle, no. La verdadera libertad es que usted no necesite pecar, que a usted no le haga falta pecar. Dejar de ser esclavo, repita conmigo, la verdadera libertad es dejar de ser esclavo. La libertad según el mundo es una vida sin reglas. Uno mira hoy en día en la sociedad, yo miro en las noticias lo que está pasando en Bogotá con los jóvenes. Se tiran en bombas y se hacen hasta pisar para meterse al Transmilenio sin pagar pasaje. Mire toda la anarquía que se está viviendo en Bogotá. Los jóvenes se matan unos a otros, se tiran, se cuelgan, brotan los ojos, chilinguean, saltan como conejos de un lado a otro y piensan que eso es libertad. Y eso es lo que se inculca. Desenfreno, hermanos, desenfreno no es libertad. Desenfreno no es libertad, desenfreno es esclavitud. Eso es el desenfreno, esclavitud. Entonces, la libertad que te enseña a ti el mundo es una vida sin reglas. Que tú eres papá, tú puedes abandonar a tus hijos y salir como si fueras un doncello, a seguir tu vida como si nada, abandonar a tu esposa, a salir brinconeando como si fuera un soltero, con toda la libertad del mundo. La libertad que le enseña el mundo a una jovencita es que puede acostarse con todos los hombres que le da la gana y pare de contar. Para eso hay condones, para eso hay métodos de planificación. Eso enseñan hasta en los colegios. La libertad es que un hombre le puede dar besos a otro hombre, besuquense, la vieja manosea a la otra vieja. ¿Por qué? Porque esa es la libertad que están enseñando. Contra los valores morales, una libertad totalmente distorsionada. La verdadera libertad que nos ha enseñado Dios a la luz de la Escritura es que dejen de pecar. El pecado es esclavitud. El pecado es esclavitud. Y hay mucha gente que piensa que es libre. Es más, puede ser el narcotraficante más platudo del mundo, más tapado en la plata. Es esclavo. Ni siquiera el dinero da libertad. Una vez una persona metida en el narcotráfico, en una cuestión tremenda, hablando con otra persona que me dijo a mí, me dijo, fulano me dice que no es feliz, me dice que él no sabe, que él daría lo que fuera por tener la vida que yo tengo. O sea, hablando de esos narcotraficantes, esa gente, tienen la oportunidad de hablar con periodistas, de ser entrevistados, esos grandes capos. ¿Y sabe qué dicen ellos? Quisiera tener la libertad que usted tiene, de poder ir a su casa, acostarse, darle un beso de buenas noches a sus hijos, abrazar a su esposa en la cama, quedarse dormido y saber que nada le va a pasar. Esa es la verdadera libertad. Esa es la verdadera libertad. La libertad de la que Dios habla en su palabra es dejar de ser esclavo. Mire, los demonios tienen como plan destruir. Cuando una persona está poseída por demonios, hermanos, el objetivo del diablo es destruir a las personas por el poder del pecado. Dice San Juan 10:10, el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Los demonios nunca te van a beneficiar, los demonios a ti nunca te van a hacer el bien. Por eso cada que pecas les abres la puerta a los demonios y los demonios entran como si nada y te haces esclavo de los demonios. Ellos vienen a matar, hurtar y destruir, pero dice, mas yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor. Ahora, una persona viene a Jesús, se arrepiente, es libre. Cuando una persona es libre, ¿cuál debería ser la actitud de esa persona que ella es libre? Marcos 5, del 18 al 20.
Léamelo. Marcos 5 del 18 al 20. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Dice la palabra del Señor entonces acá que esa es la manera de usted agradecer. Dice, pero tan canzones que son estos cristianos, esto hablan de Jesús por todas partes, uno abre la puerta y le están hablando de Jesús, y le hablan de Jesús a la mamá, al papá, a todo el mundo. ¿Sabe cuál es la manera de agradecer la libertad que tú tienes? Repita conmigo, testimonio. Tú testificas, tú hablas a las personas. Ay, pastora, pero es que a mí me da como pena, y es que por ahí por la casa no hay casi vecinos. ¿Cómo que no? Usted tiene papá, tiene mamá, tiene hermanos. Usted tiene familiares. Donde trabaja, hay compañeros de trabajo. Donde usted coge el bus, usted se sienta en un bus, y como mínimo pues hay dos, usted y el chofer, pues por más vacío que esté el bus. Entonces, mire, que es que la cuestión es esa. La señal de que usted está agradecido con Dios, la señal de que verdaderamente usted valora lo que Dios le ha dado y que usted es consciente que sí fue libre, es que usted va y testifica. Usted va y predica el evangelio a otras personas. Este hombre que estaba endemoniado fue liberado, y dice la palabra que se quería pegar de Jesús. Dijo, no, yo me hago también discípulo, y yo me voy en este combo, yo me voy en la barca con ellos. Jesús le dijo, no, ve a tu familia, ve a los tuyos, ve a la gente. Toda la región de Gadarea, hermanos, toda la región de Gadarea. ¿Cuántos eran? Miles de personas en esas poblaciones. Y Jesús le dijo, vaya y testifique de lo que Dios ha hecho contigo. Vaya, testifique. Testifique de lo que Dios ha hecho sobre su vida. Y eso es lo que Jesús nos dice a nosotros también. Hablar de lo que Dios nos ha hecho. De que la libertad es real. Yo me he encontrado con muchas personas, y a mí me pasa muy frecuentemente que yo voy por la calle y yo siempre me encuentro con personas que están llorando. Eso siempre me ha pasado. Una señora está así en teléfono y no sabe que está hablando con el marido, que la abandonó y que la está atropellando y que la está maltratando. La muchachita está sentada en un andén, seguramente se dio cuenta que está embarazada y el pelado no quiere responder, y la única alternativa que tiene es abortar, y está la muchacha en tremenda confusión. El diablo la tiene, mejor dicho, vuelta a un 8. El tipo que lo despidieron de la empresa, y está así todo. Mire, la gente necesita conocer que hay una alternativa, que si hay una respuesta, que si hay una esperanza, y que es Jesucristo. Y como nosotros que hemos conocido ese camino, nosotros que experimentamos libertad, yo me siento libre, yo soy libre. Yo soy libre como nunca, y puedo dormir como no dormí antes. Yo antes no dormía, yo sufría de insomnio. Pensaba que me estaban persiguiendo. Hay personas que no resisten ni un terremoto, que piensan que por todas partes corren peligro, no tienen paz. La salvación que da el Señor le brinda a uno esa paz. Y eso es para compartirlo también con otras personas, ¿verdad? Ahora, ¿los demonios pueden regresar o no? Los demonios pueden regresar. Hay doctrinas que enseñan que no, eso cuando una persona recibe a Jesús es libre. No, señor. Una persona recibe a Jesús y necesita ser liberada. Si fuera así, Jesús dice, ay, ¿cómo me le va? No, este está así echando espuma por la boca. No, tranquilo, siéntese aquí, conversemos y verá bien bueno. No, Jesús le dijo al demonio, sal fuera. Entonces, para que la persona sea libre, hay que dar la orden de que el demonio salga fuera. Y cuando la persona ya es libre, ¿puede regresar un demonio a la persona? La Biblia dice que sí, pero no a cualquiera, hay una condición. Mateo 12, del 43 al 45. Mateo 12, del 43 al 45, como dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí,
y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Cuando habla Jesús de mala generación, ¿por qué les dice mala generación? Porque practican el pecado. Dice, si ustedes después de haber sido libres caen de nuevo en pecado, los demonios vuelven. Y el demonio que vuelve con 12, con 7 espíritus más. Y generalmente una persona no tenía un demonio, tenía un pocote, hasta legiones. Imagínense si cae en pecado, regresan estas legiones y cada uno con otros 7 más. Entonces imagínense, el estado viene a ser peor que el de antes. Segunda de Pedro 2:20 nos habla la palabra también acerca de cómo regresa un demonio a una persona. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Segunda de Pedro, capítulo 2:20. Miren, les voy a leer lo que dice acá. Ellos escaparon del mal que hay en el mundo cuando conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de gente que fue cristiana. Hermanos, está hablando de gente que fue creyente. Y miren lo que sigue diciendo. Pero si son atrapados y dominados nuevamente, está hablando de demonios, está hablando del pecado. Si son atrapados nuevamente y dominados por ese mal, ¿cuál es el mal? Las fuerzas del mal, las fuerzas oscuras, los demonios. Dice, terminarán peor que al principio. Ahí está confirmando de que si una persona fue libre, se hizo creyente y sigue a Cristo, luego recayó en el pecado, dice la palabra que su estado es peor. Por eso, ¿qué necesita? Necesita, como en las camionetas 4x4, cuando el terreno está duro, le meten, ¿cierto? Le meten la doble de tracción en la cosa. Una persona, póngame cuidado, una persona que ha caído en pecado después de haber sido creyente, le tiene que meter la doble tracción. ¿Y qué es la doble tracción? Esforzarse y luchar. Tiene que librar una fuerte, pero fuerte batalla. Ay, no, es que la otra vez yo recién convertido, yo iba y yo ayunaba como hasta el mediodía y yo cerraba los ojitos y Dios me ministraba. Ahora que usted se rebeló y cayó en pecado, no piense que la cosa es así tan suavecita. Hay que pagar un precio. Y usted tiene que humillarse, y usted tiene que rendirse más, y usted tiene que batallar. Dice la palabra algo así parecido. Lo que dice la escritura cuando Jacob luchó con el ángel en Peniel. Dice que luchó hasta el amanecer y que no lo soltaba. Un esfuerzo, o sea, una guerra. Y yo he visto personas que son creyentes, caen en pecado y no se levantan. Se vuelven poca lucha. Así le dicen a alguien, ¿usted ha escuchado esa expresión, poca lucha? Que, como que hacen la cosa como un poquito y después, no, así cuando va a ser libre, hermano. Así una persona, ¿cómo va a ser libre? Va a ayunar y no, se deja vencer, entonces ya no ayuna. Al momentico está comiendo otra vez. Va a la iglesia y en la puerta se devuelve. No, tengo sueño. O se quedan dormidos. No ponen despertador. Poca lucha. Y eso lo hacen los demonios. Los demonios hacen que una persona se vuelva poca lucha y que no batalle por su liberación. Eso es así, hermanos. Eso es así. Pero ¿por qué lo hace el diablo? El diablo hace eso. Es para que persona nunca se vuelva a levantar. Es que los demonios cuando llegan es con todo el trasteo. Ellos llegan decididos a que la persona no se vuelva a levantar. Y por eso vienen 7 más, y por eso lo hunden más, y por eso a la mujer la quieren hundir más, o al hombre lo quieren hundir más, para que no se pueda volver a levantar. Pero hermanos, hay poder en la sangre de Jesús. Amén. La sangre de Cristo es poderosa hasta para rescatar al que recayó en pecado, y si usted lo cree, diga amén. Amén. El Señor es poderoso. Amén. Existen demonios de diversos géneros y manifestaciones. No solo hay casos críticos. La persona piensa que el único endemoniado es el que anda por ahí todo espelucado con un costal al hombro. No,
Endemoniado puede ser una persona hasta de corbata en una oficina. Hay espíritus hasta de poder mental. Hay espíritus de poder mental, hay espíritus de orgullo y soberbia, y la persona puede estar muy bien presentada y muy bien hablada y tener estar más preparada que un cumis, haber estudiado mucho en universidades, está endemoniada, punto. Tener más fortalezas mentales que quién sabe qué. O sea, para usted estar endemoniado, lo único que necesita es practicar el pecado, no más. Y todos veníamos destituidos de la gloria de Dios. Hay diversos géneros y manifestaciones. La palabra nos hace libres. Dice en San Juan 8, del 31 al 32, dice, si ustedes obedecen mis palabras, son verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces le voy a explicar cómo es que la palabra nos hace libres, el poder de Jesús nos hace libres. Primero, la persona tiene que renunciar de corazón a la práctica del pecado. Cuando le digo de corazón, no es que usted aquí vino, chorrió 3 lágrimas y luego se va a la casa a seguir haciendo lo que está haciendo. Renunciar de corazón es que usted ya diga, no más, basta, basta ya. O sea, que usted ponga como el aviso rojo en tránsito, pare. Porque si usted sigue practicando, ahí no hay vuelta a Dios, ahí no hay más que hacer. Usted mismo le está dando el permiso a los demonios para que lo dominen. Segundo, congregarse. Cada vez que usted viene a la iglesia, escucha el mensaje de la palabra de Dios. Cada vez que usted viene a la iglesia, estoy totalmente segura que las personas el diablo empieza a ministrarles embotamiento, pereza. Ay no, qué pereza, como oran de harto, como cantan de harto. Es que no, es que terminan tarde, es que tal cosa, es que tengo que ir a ir a llevar a mi abuelita yo no sé en dónde. El domingo resulta mucho para hacer. Y el diablo pone obstáculos y hay personas que vienen y no vuelven precisamente porque son los espíritus demoníacos los que quieren hacer que la persona no se disponga a ser libre. El solo hecho de no venir. El primer paso para que una persona sea liberada tiene que congregarse. Y por eso muchas personas no les gusta congregarse, hasta se argumentan algunos y dicen, no, es que Dios está en todas partes, Él no está en un templo. No, pues sí, está en todas partes, está en su corazón, pero si usted no lo tiene en su corazón, ¿usted cree que lo va a recibir en su casa? Sí, practicando el pecado. Usted tiene que estar en el cuerpo de Cristo, usted tiene que acercarse al lugar donde se mueve la presencia de Dios, que lo haga libre. Para eso está la iglesia, o sea, para eso Dios instituyó al cuerpo de Cristo, a la iglesia, porque ahí es donde la gente llega a recibir liberación, a recibir sanidad. Amén. Lo otro, usted necesita ser ministrado. A las personas no les gusta que le impongan manos, a las personas no les gusta que les reprendan los demonios. ¿Cómo va a ser libre entonces? Es necesario exponerse a la ministración, es necesario recibir ministración. Lo otro, las personas deben empezar a orar. Deben ayunar. Hay una parte en la palabra que dice, este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué quiere decir? De que hay unos espíritus tan fuertes que toca someter a la persona en ayuno, para poder que sean libres. Hay otros demonios que salen en otras condiciones, pero hay otros que están tan arraigados y tan metidos que hay que sacarlos. Es como cuando le sacan a un dentista, le va a sacar la muela, la cordal y está por allá, que tiene todas las tenazas por enredadas, eso que le jala y nada. Una vez a mí me quitaron una cordal, casi me arrancan la cabeza, porque estaba incrustada, estaba metido por ahí el hueso, yo no sé en cómo, no sé en dónde, y eso me aplicaban la anestesia en forma. Y a veces hay demonios que son así, hermanos, que son demonios que andaban toda la vida con uno, arraigados por allá en las profundidades de las entrañas. Hay demonios, hermanos, que venían hasta de generación en generación. ¿Usted cree que lo van a soltar a uno así como así? No, señor, eso hay que librar, es una guerra, una guerra fuerte. Hermanos, yo desde que supe que la liberación era algo que venía de parte del Señor, desde de comprender el poder de la liberación, yo me propuse a no estar endemoniada, a ser libre hasta lo último. Y en algún momento, si uno está pensando por ahí cogiendo pispirispis, hasta ministrarse autoliberación, renunciar a todo engaño, renunciar a toda frustración, renunciar a toda mentira, renunciar hasta cuando se levanta uno como con desánimo de orar. Hay poder en la sangre de Jesús, renuncio en el nombre de Jesús a todo embotamiento, a todo estupor. Los demonios todo el tiempo le quieren ministrar a las personas. Están haciendo cola afuera para bregar a entrar. Eso es una batalla espiritual. Dígale al que tiene al lado, todos los días hay que librar la batalla espiritual.
Los demonios no se van de vacaciones, los demonios no duermen, hermanos. Y también la práctica del dominio propio es importante para conservar la liberación. Usted no va a estar buscando todo el tiempo a un pastor, no va a estar buscando todo el tiempo a un ministro de Dios que todo el tiempo le esté sacando los chuchos y usted recíbalos y después va y se los echa afuera. No, usted tiene que desarrollar dominio propio. Hay personas que llegan a un nivel espiritual, una condición de madurez, en donde la persona pues no tiene que estar a toda hora buscando que le estén ministrando todo el tiempo liberación. Uno es consciente cuando le abre las puertas al diablo. Uno tiene que arrepentirse, reaccionar. Si usted no reacciona, hermano, y usted deja que eso le siga avanzando, el chucho invita a otro, como en las fiestas, venga para acá, y en las fiestas que va llegando hasta el borracho, y uno dice, señor, ¿quién lo trajo? No, lo trajo fulano, ¿y este quién es? No, lo trajo fulano. Cuando no, mira, un poco de gente que ni siquiera fue invitada. Y así pasa con los demonios, el uno se va arrastrando al otro. Pero uno baja la guardia con el pecado. O sea, lo importante es no practicar el pecado. Y si una persona le ha fallado al Señor, a renunciar, se dijo, a limpiarse, a santificarse. No le den, dice la palabra del Señor, no le den oportunidad, ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Efesios 4:27, no le den lugar al diablo. Usted le da lugar al diablo cuando usted practica el pecado, así diga que eso hay un pecadito chiquitico, eso no, el pecadito no tiene tamaño, hermanos. El pecado es pecado. De lo que nos dice la palabra, no le den lugar al diablo. ¿Qué es darle lugar? No le abran la puerta. ¿Cómo se le abre la puerta? Practicando el pecado. Entonces la libertad es la transferencia. La libertad verdadera de Cristo es la transferencia de la victoria de Cristo en la cruz al creyente. O sea, yo vivo la victoria de Cristo en la cruz. Yo vivo la victoria de Cristo en la cruz del Calvario cuando yo experimento la liberación, cuando yo experimento libertad. Hermano, se siente una gran paz. Y usted llega a tener usted tanta paz que cuando usted va a los lugares, los mismos demonios salen corriendo, como le corrían a Jesús. Igual, hay lugares donde los demonios no resisten a un cristiano. Los demonios no resisten a un cristiano, los demonios salen huyendo. Por eso cuando una persona ora por un endemoniado, el demonio sale. Pero no es porque uno sea muy querido, muy buena persona, sino porque es el poder de Cristo en nosotros, la victoria de Cristo. El que echa fuera un demonio, la victoria de Cristo está en él. Y esa victoria, los demonios miran, no lo ven a uno. Los demonios están mirando a Cristo en nosotros. Ven a Cristo y, ¿qué tienes con nosotros, hijos de Dios? Vienes a atormentarnos. Salen disparados. Los demonios no resisten a una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios. Eso es una realidad. Vamos a hacer una oración. Lo más importante para nosotros como creyentes es saber que los demonios no nos pueden dominar. El pecado ya no nos puede gobernar.